Bueno, acá hacemos un resumen de lo que va a ser, un preludio de lo que va a ser después el amparo colectivo, que ya vamos a ir dando. Fíjense esta placa y ya vamos preparando, Claudio y Leonel, la de amparo colectivo, que es la próxima. Cuando le diga la ponemos. Y acá decimos el amparo colectivo cuando afecta a un grupo de ciudadanos de la misma clase o agrupación, por ejemplo, miembros de una comunidad, por ejemplo, el tema de contaminación ambiental, que es el típico caso, o por ser usuario de un servicio, por ser miembro de un colegio de profesionales, como ya dije, el caso Colproba, un leading case en la provincia de Buenos Aires, para la instauración del fuero contencioso administrativo. Y después tenemos los casos Schroeder, Catán, de la década del 70, Quesada, un poco más acá, entre otros. ¿Y qué pasa con el amparo colectivo? Como vamos a ver ahora, se protegen intereses difusos, es decir, que no son de ningún sujeto en particular. Después vamos a ver que esos pueden ser miembros de una clase o pueden ser miembros de una colectividad. Los de la clase son muy afines a lo de los colegios profesionales o a lo de los usuarios de tal servicio o colegio de tal o cual profesional, como después vamos a ver el caso Alavi, que es el caso leading case de la Corte Nacional y que se viene reiterando los considerandos de Alavi en todos los nuevos fallos que está dando la Corte Nacional. Es el típico class action. Y la legitimación activa, es decir, la legitimación para orar. ¿Quién la tiene? El afectado, directo, el defensor del pueblo y la asociación. La asociación de abogados, de médicos, de odontólogos, ingenieros, etc. Pasamos entonces antes de pasar al habeas corpus, pasamos a la placa de amparo colectivo. Bueno, ahí decimos amparo colectivo, escasa legislación, porque el amparo colectivo en realidad no está configurado así como amparo colectivo en la Constitución. Se habla de intereses difusos, de grupos, de asociaciones, de consumidores, de usuarios, de medio ambiente, pero falta una legislación más que constitucional, reglamentaria del artículo 43 y del respectivo artículo constitucional provincial, que sería el artículo 20, y hay una escasa legislación en materia procedimental y falta, reitero, una legislación como vamos a ver ahora y como la propone la mayoría de la doctrina. Vamos a ver algunos temas, no todos los que están acá. Hay antecedentes del derecho comparado, hay disposiciones normativas aplicables. Vamos a hablar del concepto, de las acciones de clase, precedentes de casos y resolución de problemas sobre legitimación activa. No vamos a hablar de la relator action, que son acciones representativas de las asociaciones que agrupan intereses sectoriales de pertenencia individualizada, porque es un tema que supera el tema de la introducción, pero sí vamos a adentrarnos a ensayar las conclusiones y alguna jurisprudencia sobre el amparo colectivo para después adentrarnos al habeas corpus y al habeas data, que son las otras garantías constitucionales. Esto se puede leer tranquilamente, que se manifiesta un creciente número de procesos de carácter colectivo y que en la mayoría de los casos no aparecen como amparo colectivo. Después, por amplitud, el juez entiende de que se trata de un amparo colectivo. Es decir que muchas veces los abogados tenemos el vicio de decir y de caratular nosotros un amparo colectivo para creer de que tiene más fuerza, pero el juez hasta tanto no estudie el caso, incluso hasta no lo define como amparo colectivo. Toma las medidas procesales para un amparo colectivo, notificando a la mayor cantidad de
de interesados posibles, pero la denominación resulta de los efectos jurídicos que tiene la sentencia. Es decir, si afecta a una clase o a un grupo de asociación de personas o a una colectividad en general o en materia individual. Bueno, y está el debate también a ver si son intereses difusos o de pertenencia difusa. Quiroga Lavie dice que la terminología intereses o derechos difusos parte de un concepto individualista del derecho subjetivo tutelado. En cambio, dice que hablar de derechos colectivos implica que el titular del derecho público subjetivo es la sociedad como ente moral o colectivo. Y bueno, da alusión a la convención ad hoc de 1860 a la que se refería Bartolomé Mitre de la sociedad como ente moral o colectivo. En rigor, hablar de intereses difusos nos lleva a aceptar una contradicción en el postulado que viene tratando al poner en evidencia que si la sociedad tiene un patrimonio que defender frente a las acechanzas del Estado de sus propios integrantes, en tal caso resulta afirmar la difusividad del interés social. Esto es contradictorio, siguiendo con el criterio de Quiroga Lavie, porque si sostenemos la defensa del patrimonio de la sociedad, este debe ser concreto e identificable para poder merecer la protección jurisdiccional. Por eso no hay que hablar de intereses difusos, sino de intereses de pertenencia difusa. Imprecisos en cuanto a la identificación de las personas que están afectadas por la acción o omisión de quien tiene el deber público de cuidado, o de cuidar, mejor dicho, el patrimonio de la sociedad, pero no en relación a la afectación social. Lo que es difuso es la determinación del grupo social de pertenencia al cual el interés está adherido. Pero el interés es cierto o debe serlo para merecer protección. Entonces, él no está a favor de ese tema de los intereses difusos. Más que nada habla de lo colectivo. Y dice que hay que hablar de intereses de titularidad difusa. Y ahí citamos toda la doctrina, entre ellos Puccinelli. Lo citamos porque son bases para que después aquel que lo vea asincrónicamente puede ir directamente a la obra de Dallavía y García Lema, de Germán Vidal Campos, de Víctor Bazán, de Puccinelli. Son autores que son modernos, son actuales y que se han ocupado del tema. Bueno, los antecedentes en derecho comparado está en la Constitución brasileña, lo hacen, el derecho lo tienen un partido político en representación en el Congreso Nacional, una organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento desde hace un año por lo menos, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados. Está en la Constitución y ahí está el artículo y el parágrafo respectivo. Y está el tema que lamentablemente no tenemos en nuestro país, sobre todo en materia de partidos políticos que tienen representación parlamentaria nacional y las organizaciones libres del pueblo. Algunos dispositivos legales sobre los requisitos de la demanda, y esto sí, entramos acá muy someramente a hablar de los elementos o las condiciones procesales. En el caso de amparo de incidencia colectiva, la demanda tiene que contener, además de lo establecido, el artículo anterior es para el amparo individual, la referencia específica de sus efectos comunes, es decir, cuando alguien quiere hacer un amparo colectivo, tiene que agrandar el espacio afectado, reitero, a un grupo de personas afectados por intereses individuales homogéneos. La pretensión debe, además de concretarse en los efectos comunes, identificar un hecho único o complejo que cause la lesión. El interés individual no debe justificar la promoción de demandas individuales y debe garantizarse una adecuada representación de todas las personas involucradas. Es decir, que estas son
las cuestiones que hay que tener en cuenta y que el juez va a tener en cuenta para que sea procesalmente viable esta acción colectiva. La representación adecuada del grupo resulta de la precisa identificación del mismo, la idoneidad de quien pretende asumir la representación, la debida notificación y publicidad del litigio, y el planteo de cuestiones de hecho y de derechos comunes y homogéneas a todo el colectivo social que integra la petición o la acción. Y acá está el cuadrito, a partir de acá ensayamos un cuadrito entre lo provincial y lo nacional a modo de cotejo, que después vamos a ver la sentencia, el contenido de la sentencia que hace cosa juzgada, los efectos, las costas, y culminamos con el registro de amparos colectivos que hay que tener para que no haya ese tema del escándalo judicial de que un juez diga una cosa y que se esté ventilando la misma cuestión con otro juzgado. Esto suele suceder en materia de usuarios y consumidores. Entonces, aquí tenemos el tema del deber que tiene el juez. No tiene facultad. El juez debe expedirse acerca de la admisibilidad de la acción en forma inmediata. Si la acción fuera manifiestamente inadmisible, el juez mediante un acto fundado la rechaza sin sustanciación alguna, ordenando el archivo de las actuaciones. De la misma forma que un amparo individual. En el caso de declarar admisible el amparo de incidencia colectiva, el juez debe ordenar la inscripción, fíjense el detalle, de dicha causa en un registro especial, que ahora vamos a ver al final, creado en la ley, que informa el plazo de 2 días sobre la existencia de otras acciones que tengan un objeto similar o que estén referidas al mismo derecho o interés colectivo o que alcancen en forma total o parcial el mismo colectivo grupal o social. Y esto funciona más o menos como la planilla de juicios universales. ¿Vio? Usted hace un juicio de sucesión y no tiene que estar abierto otro juicio de sucesión. No puede abrir 2 o 3 juicios sucesorios, porque sería un escándalo. Entonces hace una especie de fuero de atracción, el que primero previene en la acción. Este es el mismo caso. En el caso de que el informe surgiere la existencia de otro juicio, la causa se remitirá al juzgado que previno. Ahí está lo que dije. Y en nacional, fíjese, mucho más escueto, dice que si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones. No dice más nada. Pero ¿qué pasa? Usted dirá, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Quedamos sin justicia? No. Todo esto que dijo el legislador provincial para la provincia de Buenos Aires, lo suple el juez nacional a nivel nacional. Es decir, que el legislador, cuando se detiene, le da facultades al juez para que prevenga de la forma que sea más razonable y conveniente a la resolución inmediata, expedita y eficaz del caso en función del reclamo del derecho público subjetivo que se haga. Es decir, que no es que nos quedemos sin justicia. La sentencia a nivel provincial, fíjense, habiéndose producido la prueba o vencido el plazo para la producción, debe dictarse dentro del término de 5 días. Una vez que se certifica la prueba, dentro de 5 días. Y a nivel nacional, se dice que evacuado el informe a que se refiere el artículo 8 o realizado el informe o realizada la prueba, el juez dictará sentencia dentro del 3er día. Fíjense, acá cambia a nivel nacional. Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo. Acá el legislador nacional es un poco más exigente respecto del juez, pero con la posibilidad de una prórroga. El contenido de la sentencia que admita la acción de amparo colectivo. La sentencia que admita la acción deberá contener
la mención concreta de la autoridad pública o del particular contra el acto cuya omisión se concede el amparo. La determinación precisa de la conducta que se ordena cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución. Esto es parecido a una acción que se da en Estados Unidos que se llama mandamus, que es la orden de mandarle a la autoridad a que haga tal o cual cosa, un prohibimus, que es que no haga tal cosa. Es decir, como adelantamiento, o mejor dicho, como una certificación de una medida cautelar. El plazo para el cumplimiento, es decir, le ordena el plazo, usted dentro de 15 días tiene que sacar las instalaciones esas que están alterando el patrimonio histórico-cultural, declarado por ley o declarado por ordenanza. Todas esas cuestiones están dadas en la sentencia. Hasta tanto usted cree la comisión específica esa que se dijo que había que crear y que no creó. No innovar es abstenerse, o las cosas quedan tal cual están. Quedan tal cual. No innovar es no hacer nada. Hay varias medidas cautelares y en esto es bueno saberlo. Estamos en la sentencia. La medida cautelar es otra cosa. No hablamos de medidas cautelares porque las doy por sentadas, pero las medidas cautelares generalmente rige el principio iura novit et novit curia, que significa que el juez suple el derecho que el litigante no dijo. En función de la justicia del caso, si usted le pidió no innovar, el juez le dice, no, es mejor abstenerse. Entonces le da la de abstención. O en vez de decir no innovar, no, es mejor prohibir. Eso se lo da el juez. Y uno obviamente tiene que después estar de acuerdo o no. Pero cuando se da cuenta que el juez estuvo superior a nuestro entendimiento porque no se nos ocurrió en el escrito de demanda o porque por ahí varió por algún hecho nuevo de último momento el caso, entonces nos quedamos callados y no apelamos esa medida cautelar. Y el pronunciamiento sobre las costas que tiene que estar en cualquier sentencia. Que acá cambió el pronunciamiento sobre las costas, antes era por su orden, es decir, que cada uno pagaba a su abogado, después se cambió en la provincia de Buenos Aires y generalmente el que paga es el que generó la causa por la cual se fue al amparo. Generalmente el particular que hizo el acto o omisión en contra del derecho constitucional afectado por parte del amparista o el Estado mismo, o la comisaría, o el Ministerio de Seguridad, o el ministerio del ramo que sea que está afectando un derecho constitucional del particular. Bueno, parecido también a nivel nacional el contenido de la sentencia. La sentencia que hace cosa juzgada tiene efectos, deja subsistente el ejercicio de otras acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo en los procesos colectivos. Y la sentencia alcanza todo el grupo de afectados y será oponible al vencido en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que interpusieron la acción. Es decir, esto es fácilmente entendible. A nivel nacional, la sentencia declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las otras acciones judiciales o recursos que puedan corresponder a las partes con independencia del amparo. Porque el amparo se está ventilando ahí, así que tiene las otras acciones, generalmente la de daños y perjuicios, porque generalmente afecta el patrimonio y uno dice, bueno, ya fui por amparo, ya me lo declararon a favor, pero ahora tengo que ir por todo lo que perdí. Queda inmanente allí, porque bueno, no habría razón por cual sacarle esa pérdida de la facultad de la tutela judicial efectiva sobre la pérdida del patrimonio. Sería una especie de ejercicio de derecho resarcitorio. Sentencia que hace cosa juzgada en amparo individual o colectivo, los efectos que están en la ley provincial,
En caso de rechazo de la acción, cualquier legitimado que no haya intervenido, fíjese, ahí sí, obviamente, el que intervino no, porque ya está encorsetado en el proceso y ya tiene la cosa juzgada. Pero el que no haya intervenido puede intentar la misma acción con idéntico objeto. Y ante otro juez puede llegar a tener mejor suerte. Y obviamente tiene que aportar nueva prueba y se encontrará dentro del plazo establecido para interponer la acción. Generalmente en esto de plazo, que son 30 días, y ahí se habla de la caducidad, generalmente hay un criterio bastante difundido de que se tiene una contemplación extensiva sobre el plazo. Generalmente las acciones u omisiones del Estado de particulares contra el afectado tiene tracto sucesivo y por lo tanto se va renovando, entonces no va venciendo y hay que empezar a contarla todos los meses. Por eso es que la caducidad se va elastizando bastante y también además de eso la generación de una doctrina judicial en favor siempre de la acción. Se llama indubio pro actione. Como está indubio pro homine, que deriva de los tratados internacionales y del bloque de constitucionalidad, en materia procesal, garantista, operativa, está el criterio indubio pro actione.